siento ese frío. Otra vez estás conmigo. Uy, ya estamos aquí nuevamente en Bien por Casa. No, no estamos aquí nuevamente. Todavía falta, todavía no llegamos. Estamos en corte comercial. No nos ponemos de acuerdo. Nunca estamos de acuerdo. A veces nos pasa eso, ¿no? No, siempre. A veces sucede cuando pasa, ¿es así? No, nunca pasa. Así es, así es. No, no es así, no es así. Es terrible, es terrible. No, es muy bonito todo. Imagínate. No, no hay que imaginar nada, hay que ver las cosas como son. La realidad es la realidad. Imagínate una situación así cuando hay hijos. No, no hay hijos, no hay nada que discutir. Ni van a ver tampoco. Qué terrible. No, qué terrible. A todos le tienes que decir no o a todos le tienes que decir sí. Cuando no estamos de acuerdo, qué terrible situación. Pero, claro, sobre todo cuando se trata de los chicos, ¿no? Sí. Ahí lo que tenemos que priorizar es lo que ellos necesitan, no lo que a mí me parece o lo que a ti te parece. Sobre todo cuando hay ganas de molestar, ¿no? Porque a veces es gratuito, ¿no? A veces es simplemente por las ganas de molestar. Hay que tener mucho cuidado con eso porque las consecuencias pueden ser realmente terribles y lo peor de todo es que nosotros solo pagamos el 20 o el 30% y ellos se llevan todo lo demás. Y si es que no hablamos del 100% de las consecuencias de una actitud nefasta como esta. Muy bien. No nos ponemos de acuerdo en el tema y lo vamos a conversar con Jaime Cusnier, que es neuropedagogo. Jaime, ¿cómo estás? ¿Te has reído? Sí, me he reído mucho. Siempre estás así como tranquilo. Sí. Las locuras. Qué terrible, ¿no? Sí. Imagínate una situación así donde por cualquier cosita es, no me parece, sí me parece. Es que así tiene que ser. Es difícil, ¿no? Lo que sucede cuando se forman las parejas, se casan o conviven, etcétera, no hay una conversación previa de qué clase, primero, de matrimonio o de pareja queremos. ¿Qué es lo que me pasa a mí ante una respuesta tuya? ¿Qué es lo que me pasa a mí ante una respuesta de mi esposo, etcétera? Entonces, a esa falta de acuerdo engendran los hijos y no hay acuerdos. Porque cada uno viene, como hablábamos en el programa pasado, con su mochila, ¿recuerdan? Sí. Con su Todos tienen su historia. Sí, con su historia. Y donde, por caprichos, queremos imponer nuestra historia. Entonces, como no hay acuerdos, la cosa sale así. Discuten adelante de los chicos, se pelean adelante de los chicos, psicológicamente y físicamente. El sufrimiento, como tú dijiste, es irreparable. Las heridas quedan en el alma y eso es muy difícil de poder modificar, muy difícil. Y lo complicado puede ser que tal vez de chicos registren esta situación y claro, unos meses después, unos años después tú dices, no, ya le pasó, no tiene idea de lo que pasa. Pero eso queda como una cicatriz interna, ¿no? Hay una memoria celular. Y en la conducta, ¿no? Vas viendo que estas situaciones van a empezar a brotar. Exacto. Tal vez cuando tenga 18 años, tal vez cuando empiece a tener una relación con una novia, con un novio, tal vez cuando empiece a relacionarse de verdad y empiece a notar que los vínculos que él vio de pequeño no funcionaban o funcionaban de una manera determinada y él los empieza a exteriorizar recién cuando empieza a experimentar Hay una eso. memoria celular. Entonces, al tener esa memoria tan viva, se produce eso que tú dices. Indudablemente, la falta de acuerdo, la falta de comunicación, saber qué le pasa a mi mujer cuando yo grito, por ejemplo, qué le pasa a ella. Entonces, hay silencios que se van agregando mes a mes, año a año, y un día reventó. ¿No es cierto? Entonces viene que contigo no se puede vivir, que es insoportable, que no te aguanto, pero eso es porque no hablaron, eso es porque no dialogaron, eso es porque no se pusieron de acuerdo. ¿Y Y qué los sucede? que pagan el pato de la boda son Los chicos. Claro. Ahora, ¿y qué sucede si es que han terminado peleados, ¿no? Digamos, estos desencuentros, estas separaciones en donde ya terminan que no se pueden ver las caras, Sí. ¿no? Y están los niños de por medio, ¿no? ¿Cómo se podría hacer ahí? ¿Qué sugerirías tú para que estas personas logren ponerse de acuerdo solo y exclusivamente para la crianza de sus hijos? No interesa, digamos, ya lo que pase entre ellos como pareja, ¿no?
¿no? Qué lamentable, pues si no funcionó, qué sé yo, pero los chicos... Lo que pasa es que tienen que ser muy maduros los dos. Ahí está parte de la dificultad. Esa madurez que falta es el no ponerse de acuerdo. Y se tienen que poner de acuerdo, les guste o no les guste. No hay otra alternativa. Y si uno se separa, si yo le voy a hablar a este hijo mal de su mamá, o la mamá habla mal del papá, lo que hacen es que en la casa no hay ningún tipo de autoridad y no es respetada. Los gritos, las peleas, son ejemplos que después ellos repiten cuando son un poquito más grandes, en su adolescencia y en su adultez. Nosotros tenemos la obligación de tomar a la mano a nuestro hijo y tratar de ayudarlos a superarnos. Esa es la condición. Es una gran chamba. Que nuestros hijos nos superen. ¿Y eso cómo se logra? ¿Gritando? ¿Pegando? Te amenazo acá, estudia, siéntate, y con una correa acá, con un hebilla así grandota. Termina de comer. Bien, termina de comer o no sé qué, bien. Y ahí tienen las consecuencias. O sea, son sufrimientos muy profundos. Yo lo veo a diario cuando la gente me viene a consultar. A diario. La mayoría. Y no se olviden otra cosa, que en los colegios hay muchos chicos de padres separados. Cuando al niño que tiene sus padres juntos escucha una pelea, un grito, un golpe, se mueren de miedo. Porque el amigo le cuenta de que mi papá no lo veo hace 3 meses, que no, mi papá no viene nunca a visitarme. Se mueren de miedo. Y crean conflictos y conflictos y conflictos que después es muy, muy difícil sacar. Claro, y este tema del ponerse de acuerdo, digamos, probablemente los casos más difíciles sean de las parejas separadas. Ponerse de acuerdo. Claro, pero también puede ocurrir en las parejas que aún viven juntos, ¿no? Sí. Que podrían tener una buena relación, pero también empiezan a generar estos monstruos de espérate que llegue tu mamá, se lo voy a decir, espérate que llegue tu papá, se lo voy a decir. No. Y ahí hay una suerte de desacuerdo también. Por supuesto. Porque digo, o sea, si yo no estoy en la casa, me estás vendiendo a mí como el monstruo que va a llegar a sacar la correa, a agarrar a zapatazos. A sembrar el terror. Seguro, a cerrar el terror. Y eso también es una forma de, o sea, dialoguemos y no me... Todo nace de una falta concreta de comunicación y de entregar al padre el papel de malo de la película, o la madre, la recta, la bruja, etcétera, ¿no? Y pelear entre ellos, desautorizarse frente a los chicos. Pero además hay otro problema. A veces en las casas vive la abuela o la tía, ¿no? La hermana mayor de la señora, por ejemplo, ¿no? Y eso también sucede muy seguido en la consulta, de que esa gente se mete a decir, no lo hagas así, pobrecito, mira cómo está, no le exijas. Entonces, ¿quién queda desautorizado? La mamá y el papá. Mira, no es padre y madre aquel que los engendra solamente. Claro, también está la responsabilidad. Sino el amor, digamos, ponerse a la altura de ellos en el sentido de que darle la experiencia de lo que a mí me tocó vivir cuando yo tenía esa edad, 12 años, 13. ¿Y qué es lo que se debería priorizar, Jaime? Porque, por ejemplo, ¿no? Muchos padres, y ahí es donde creo yo vienen los conflictos, tienen estilos de crianza que han adquirido o que han heredado patrones de acuerdo a cómo ellos han sido criados, ¿no? Exacto. Entonces, de repente, por ejemplo, no sé, hay un padre que tiene un estilo mucho más permisivo, más tranquilo, qué sé yo, frente a otro, ¿no? Que es más bien más recto, más, digamos, sin necesidad de ser autoritario, sí, pero sí más recto, más pegado a las reglas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué se debe priorizar? Porque uno va a tener, digamos, plena confianza en su propio, digamos, en su teoría, en su propia experiencia, habiendo sido hijo también, y decir, no, mira, esta forma va a hacer de este niño que sea una persona proba, que sea una persona de bien, recto, derecho, disciplinado. Sí, pero eso es lo que tú hablas, es el niño que fue en el siglo XX. Los del siglo XXI, los chicos del siglo XXI, tienen otro ritmo, tienen otros conocimientos que nuestros hijos
no tenía. Todo era distinto, el mundo era más lento. Ahora te das vuelta y terminó el día. ¿Es verdad o no? Sí. Y bueno, entonces no hay tiempo para nada. Dice la gente que no hay tiempo. Yo lo que digo que no hay prioridades. Porque el día tiene 24 horas para todos nosotros. 8 o 10 horas dormimos, 8 horas trabajamos, 1 hora, hora y media viajamos. Nos quedan entre 4 a 6 horas. Y de esas 6 horas, ¿cómo ponemos las prioridades? Entonces se puede partir por ahí como para encontrar un norte juntos, ¿verdad? No, y un punto medio. Si yo estoy parado acá y mi esposa está parada acá, digo, esto es una distancia muy grande, que seguramente si discutimos de esta posición no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, si las posiciones nosotros las acercamos y vamos a los medios, que así como tiene que ser, el equilibrio está en los medios, no en las puntas, vamos a llegar a acuerdos. Entonces hay que hablar y no adelante de los chicos. Claro, ahora cuando la situación es extrema, como decía Cecilia hace un rato, no se pueden hablar, no se pueden ver, no se puede, porque por X motivo, sí, lo que sea. Digamos, y como tú decías, ¿no? Es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de equilibrio, de control, hay que ver quién tiene un poco más de madurez o de sensatez para eso. Finalmente, quien sabe que tiene un poco más de control y sensatez sobre la situación de ese niño o esa niña, pues tendrá que tratar de manejarlo desde su perspectiva sin atentar la otra posición. O sea, voy a tratar de no ser el enemigo de tu mamá ni de tu papá, sino voy a tratar de hacer lo que a mí me parece correcto sin atentar lo otro, sin pisotear las ideas de los otros. Estoy de acuerdo, pero hay muchas familias que terminan muy mal por situaciones vividas y que se divorcian de sus hijos. También. Sí, pues. Entonces, te das cuenta cómo hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo te das cuenta que hay que conversar? Y si no puedes solo, porque tienes posiciones muy distantes, bueno, utilicen a los profesionales del área para que los aconsejen, para que los guíen, para saber qué es lo que tienen que hacer. Hay que hacer una orientación a esos padres que verdaderamente no tienen la madurez para pensar en algo tan importante como son nuestros hijos. Sí, pues. Lo más importante, por eso digo, no es padre aquel que solo lo engendró, es el padre que lo ama, que lo sigue, que lo ayuda a superarse, que no le grita, que no le pega. Sí, es complicado, ¿no? Hoy tienes niños de 5 años que me vienen a la consulta, sus padres vienen a consultarme, 5 años, y es el que domina todo el hogar. Entonces, ahí hay algo que está fallando, ¿no? Hay algo que no está bien. Y eso es la falta de acuerdo de los padres. Hay que sentarse y hablar. Yo siempre recomiendo a las parejas que salgan de la casa una vez por semana y dialoguen. 1 hora de sus hijos, de la problemática de cada uno, y 1 hora de ellos. ¿No? Digamos, ¿qué te pasa a ti en tu pecho, en tu alma, en tus dolores? No, porque tú reaccionaste así, eso te molestó, bueno, voy a tratar de no hacerlo más. ¿Y a ti qué te pasa? Bueno, también me pasa esto, me pasa otro. Y, digamos, y hay ahí una conversación y un intento de solucionar el problema. Claro. Porque si no, ¿qué empieza a suceder? Se empiezan a distanciar. Y eso es peor que lo otro también, porque los chicos ven una familia totalmente desunida, ¿no es cierto? El otro día aconsejé a un papá en conflicto con su hijo, que el hijo se queja que el padre no está cerca, y yo recomendé de que él haga un sacrificio, se levante media hora antes y desayune con su hijo. Claro. El desayuno es digamos, la comida más importante del día, porque los chicos están antes de ir al colegio y tienen que comer bien comidos para que esto funcione y que puedan tener atención. Pero bueno, sí lo voy a hacer, me dijo el señor, usted me acaba de dar una buena idea. Ahora, lo voy a hacer, para mí es de la boca para afuera. Cuando entran en la rutina no sé si lo va a hacer. Claro. Entonces,
lo puede hacer por una semana. Y cada madre es responsable de su vida y de la vida de sus hijos. La fruta no cae lejos del árbol. Sí. Claro, es una cuestión de romper un poco los esquemas también. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. ¿Recuerda que hablamos el otro día de la zona de confort? Salir de la zona de confort. ¿No es cierto? La cual estamos acostumbrados todos los días a girar, a girar. Antes de los desayunos, las batallas son campales, ¿eh? Entre que se levantan, no se ponen de acuerdo, qué hacer, qué no hacer. El padre es más duro, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Claro. Claro, es una conciliación permanente, ¿no? Hay que tratar de... El matrimonio es una conciliación permanente y aparte la plantita del matrimonio hay que regarla todos los días, con amor. Claro. Bueno, y hay que recordar también, esto que me pareció espectacular, los chicos de hoy en día no son los chicos que hemos sido nosotros, ¿no? Por supuesto. Los chicos que, digamos, del siglo XX, ¿no? Sí. Estos chicos vienen con otra... dotados de otro, incluso de otra otra genética, ¿no? De otro conocimiento. Sí. Claro. Y además creo que es curioso porque si por ejemplo nos ponemos en el plan de conversar en estas situaciones de familia o de chicos o de tíos, cuando es un grupo, ¿no? Yo recuerdo en alguna conversación con mis hijos, con mis sobrinos, qué sé yo, todos los mayores decían, cuando yo tenía tu edad, era chicote, vaso de agua, me despertaban así, y los chiquillos eran como, no, ¿cómo va a pasar? Bueno, en esa época era así, hace 20, 30 años, te caía chicote, no te despertabas, te tiraban un vaso con agua, era terrorífico. No, era yo hoy horrible. les pongo un despertador de esos de mi abuela, suena claro, la campanita. Claro. Eso se levantan seguro. Claro. ¿Me entiendes? Pero también tiene que estar la presencia del padre ahí, Sí, de la madre. No para gritarle, sino para acariciarlo, para besarlo, para hacerle cosquillas, jugar. Claro. Entonces los desayunos van a ser saludables. Exacto. Claro. Para Muy bien, toda Jaime. la familia. Para toda la todos. familia. Lo Bueno, máximo. gracias, Jaime, muchísimas gracias. Gracias por los consejos. Gracias. Nos vamos a un cortecito. Ya pues. Y al regresar vamos a realizar una rutina de pilates con balones. Y Oscar puede. ¿Tú Cecilia también puede, por supuesto. Ya regresamos después de este corte con esto y más aquí en Bien por Casa. No te acostumbres. Hojas repletas, un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo y eso me hace feliz.